¿Qué palabra Dios tiene preparado para el día de hoy, para nuestras vidas? Pero hay algo principal que Jesús tiene preparado para nuestro interior y para nuestro corazón, para el tiempo de ahora. Muchas personas a veces reciben un choque frontal. Muchos reciben un choque en las finanzas, en las familias, en diferentes enfermedades. Viene un choque frontal sobre sus propias vidas. Todo lo tenían organizado, todo lo tenían en sus mentes llevándolo. Pero el momento que cuando sintieron aquel choque, aquel movimiento sobre su vida, comenzó a caer la esperanza, comenzó a disminuir la fe, comenzaron a ya no creer. O muchos que estaban comenzando en el camino se comenzaron a quedar detrás porque recibieron un choque frontal en sus propias vidas. Comienzan teniendo enfermedades. Y cuando tienen esas enfermedades, cuando comenzando a tener esas dolencias, o porque una noticia vino a su vida y todo el mundo se paralizó en ese momento, toda la situación cambió. En ese momento que tú ibas caminando, ibas en el camino exacto, ibas caminando paso a paso y vino el choque frontal y
te quedaste, no sabía dónde mirar, no sabía cómo actuar, no sabía cómo decidir, cómo tomar una decisión y te quedas paralizado o te quedas paralizada. Pero, y cuando las personas no conocen de Dios y también reciben el mismo choque, cuando no conocen de Jesús y reciben un choque en sus propias carnes, vemos al día de hoy que sucede esto también con el bullying. Vemos como jóvenes reciben ese mismo choque a sus vidas. Cómo se sienten rechazados, cómo le quieren pegar. Y aquellas personas dicen, voy a llamar la atención de aquellos que me están agrediendo. Voy a llamar la atención del gobierno, voy a llamar la atención del cole. Voy a llamar la atención y lo único que me queda para poder llamar la atención es llegando al límite del suicidio. Pero cuando aquella persona toma esa decisión, no afecta en nada. No afecta ni al cole, no afecta a aquellos que agreden, no afecta a nada porque el mundo sigue continuando y esas personas siguen agrediendo, siguen buscando a otra persona para hacerle la misma maldad. El enemigo se ha comenzado a mover hace mucho tiempo igual que hace siglos atrás. Ha comenzado a que el ser humano, la creación divina de Dios, se sienta rechazado, se sienta no valorado, se sientan personas que no sirven. Y entonces es cuando Él hace el choque frontal a nuestras vidas. Pero ese choque frontal puede hacer para que nosotros podamos buscar de Dios, para buscar su propósito, para caminar en el propósito divino, o puede ser que tengamos el temor a nuestras vidas. Pero antes de seguir hablando de esto, mira lo que dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vemos como este versículo dice, no temáis, yo soy tu Dios. ¿Por qué Dios habla así a los profetas? ¿Por qué Dios le habla con ese cariño y le dice, no temáis? Porque saben que iba a pasar por diferentes situaciones en su vida. Sabían que los profetas iban a tener un choque frontal, que se le iba a mover el piso, que las situaciones iban a venir situaciones difíciles sobre sus vidas, situaciones donde la fe tenía que crecer. Pero muchos han quedado con el temor dentro de su corazón. Han venido el choque frontal y han dicho, ¿y ahora qué hago? ¿Comienzo a creer más en Dios? ¿O comienzo a dudar de su palabra? ¿Ahora qué situación hago? ¿Cómo sigo? ¿Cómo llevo esto ahora? ¿Cómo llevo la noticia de aquella enfermedad? ¿Cómo llevo la noticia de aquel familiar? ¿Cómo llevo la noticia de aquel problema? Y se quedan paralizados porque el temor los atrapa. El temor los cohíbe. El temor lo hace caer en depresiones. El temor no lo hace enfrentar sus situaciones, a lo que están agrediéndolos. No lo hace, se quedan paralizados y no encuentran salidas. Es como por ejemplo, aquel hombre que se sabe todas las curvas, se compra el coche, dice voy a subir todas las curvas y todas las cuestas. Se levanta por la mañana y sabe quién en la primera curva, quién se va a encontrar. Sabe en la segunda curva quién se va a encontrar. Sabe en la última curva quién se va a encontrar. Sabe que en la última pasa aquella mujer y ya tiene todo organizado. Pero en un momento, él otra vez coge el coche. Pero en un momento pasa algo diferente. Un coche que no estaba en su horario. Se lo encontró
y tuvo un choque. Así pasa el ser humano. El ser humano comienza a caminar en este mundo sin saber que algún día se va a chocar. El ser humano comienza a caminar en ese choque frontal en su propia vida, en sus propias carnes, en sus propios interiores, y eso está sucediendo. A veces esos choques pueden servir para buscar más de Dios, para alzar nuestra fe, para buscar más de Jesús o para buscar más de su Espíritu Santo. Pero hay algunos que esos choques lo bloquean. No pueden pasar las páginas, no pueden avanzar, se sienten engañados, se sienten que no sirven para nada, se sienten que Dios no los ha escuchado, se sienten que son pecadores, porque claro, me pasó estas cosas, porque yo soy pecador, porque algo le he fallado a Dios. Y no he entendido el verdadero evangelio que predicó Jesucristo. Jesucristo lo mandó a los discípulos, los envió. Él los envió en medio de lobos. Jesús mandó a los discípulos y sabía que en muchos lugares lo iban a rechazar. Sabía que en muchos lugares iban a hablar mal de ellos. Sabía que en muchos lugares lo iban a apedrear. Sabía que en muchos lugares lo iban a sentenciar de muertes. Jesús nunca le mintió a los discípulos. Jesús fue real con ellos. Tendrán choques frontales, tendrán situaciones, tendrán desiertos. Pero vamos a ver lo que dice, escuchar, y ahí vemos, mira lo que dice 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la batalla de la fe, a la que tú fuiste llamado delante de todos los testigos. Cuando la situación va bien, es fácil exponer nuestra fe. Cuando la situación no te acorrala, es fácil exponer la fe. Pero cuando la situación es diferente, cuando tú has seguido y has proyectado y has dibujado algo tan bonito y te sale y te dice no, tienes que creer en esta manera. Tienes que creer en este aspecto. Tienes que desarrollar tu fe en este fuego que hay. Ahí cambia la cosa. Ahí cambia la situación. Ahí cambia porque tú puedes decir, yo tengo mucha fe. Yo puedo levantar a un paralítico de una silla de ruedas. Yo puedo levantar a un enfermo. Puedo sanar los oídos por medio de Jesús y los ojos. Pero tú tienes alguien en tu hogar, tienes alguien que no puedes hacer el milagro. Que eso te quiere decir que no tienes fe. Eso quiere decir que tú no tienes la misma fe. Y escuchar que lo primero es el propósito de Dios para nuestras vidas. Lo primero es el propósito de Dios para lo que tiene preparado para nuestra familia. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Sus ideales no son nuestros ideales. Y a veces los choques que vienen a nuestras vidas, lo que tienes que enseñarnos es a madurar y a realmente a caminar por fe. Una fe que sobrepasa todo. Una fe que sobrepasa todos los ideales. Una fe que va más allá de una enfermedad. Una fe que va más allá que te quedes sin trabajo. Una fe que es depender realmente de Dios y de Jesús y de su Espíritu Santo. Y comenzar a mirar el propósito de Dios. Porque muchos no miran el propósito de Dios. Ven las dificultades.
y caen en depresiones, caen en angustias y comienzan a buscar, hoy tengo que hacer esto, hoy voy a buscar allá, y se comienzan a mover por diferentes sitios porque son mal aconsejados. No escucha lo que Jesús predicó en los evangelios. No escucha la palabra de Dios, que es lo que quiere decir. En este mundo pasaréis aflicciones. Pero ahí está la confianza. La confianza en Dios, el amor en Dios, el amor a Jesucristo, rompe el temor que trae este mundo. El enemigo quiere temorizar a las personas, pero la fe es la que cambia la circunstancia, la que cambia los problemas, la que cambia las situaciones, el que pone el propósito de Dios principal sobre todo. Es el propósito principal. Pablo lo pudo entender. Pablo lo pudo vivir en sus propias carnes. Cuando hablaba del aguijón, Pablo lo pudo entender en sus propios interiores. Él sanaba a todo mundo y él no podía ser sano. Y él pudo entender el gran propósito de Dios, que sobrepasa todo. Jesús le importa tu vida. Jesús le importa lo que estás pasando el día de hoy mismo. Jesús le interesa cómo está tu corazón. Jesús le interesa cómo está tu propia vida. Pero en este impacto frontal quiere que tú seas victorioso y que todo el mundo vea tu fe. Realmente la gente vea y diga, sobre toda circunstancia, son hijos de Dios, porque su fe sigue estando en la llama, porque siguen creyendo en el propósito divino, siguen creyendo y su mentalidad no cambia por diferentes situaciones que pasen. Pero seguimos leyendo la palabra, no nos quedamos ahí, en Salmos 46, del 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Escuchar lo que dice el salmista. Dice, no temeremos. Lo que está diciendo, por cualquier situación que ocurra, por los mares se cambien, por lo que las aguas se pongan mal, por lo que se muevan, no. Mi confianza no está puesta en los hombres, mi confianza está puesta en Dios. ¡Wow! ¡Qué confianza extraordinaria! Nos dice la Biblia que tenemos que comenzar a actuar. Y si tú me estás viendo y tú no conoces del amor de Dios y de la esperanza de Jesús, que sepas que Jesús quiere calmar tu corazón, quiere calmar tus heridas, quiere sanar lo más profundo para que puedas mirar con otra mentalidad este mundo, donde se mueve un mundo espiritual, donde se mueve un mundo que va en contra de la creación divina de Dios. Asimismo te digo tú que vas a la iglesia todos los domingos y te reúnes y te sientes cohibido, y has sentido ese choque frontal en tu vida y vas a la iglesia solamente para calmar tu interior, para calmar tu corazón. Que sepas que Jesús sabe de ese choque. Que sepas que el Espíritu Santo quiere entrar en tu vida y quiere sanar esas heridas que ha hecho el enemigo hace mucho tiempo atrás. Una herida que ha hecho el enemigo usando a personas para dañar tu interior. Y tú te sientes cohibido, cohibida de decir, Señor, ¿cómo debo de actuar en esta situación?
Señor, me he desamparado, no encuentro refugio. Que sepas que Jesús está contigo en todas las situaciones que estés pasando. El Espíritu Santo el día de hoy te va a abrazar ahí en tu hogar. El Espíritu Santo te va a abrazar ahí donde estás tú y te va a hacer ver que realmente Él está en ese lugar, donde hay ese choque frontal en tu vida. El mundo se mueve a muchos kilómetros por hora, a mucha velocidad, y a veces en esa velocidad nos estrellamos y nos quedamos paralizados en ese momento. Pero ahí está Jesús para calmar nuestros corazones. Ahí está Jesús para traer esperanza. Ahí está Jesús de Nazaret para cambiar esa maldición, ese problema, situación, en una bendición para tu propia vida. Así que yo quiero que cierres los ojos en un momento. Padre Celestial, venimos delante de ti. Venimos delante de tu presencia, Señor. Y Señor, reconociendo que el mundo se mueve, que el enemigo ha usado diferentes obstáculos, Señor, para traer temor, Señor, sobre las personas, Señor, de este mundo. Pero hoy nos agarramos a ti, Señor. Que traigas una fortaleza, que te lleves las cargas y te lleves las situaciones y todo choque frontal que ha hecho sobre